El logo, bueno, depende de qué te sí, más o menos. No, eso es en las moras. En la estancia terminal. La guarnición cuesta 12 cada, digamos. Es la mejor. O casa de campo igual en Delhi. He sacado. A mí me encanta el pico. Igual, en Bakú que saca por Bakú sí ya se el lomo está en los 60. Hay muchas condiciones a la página. Igual es México, pero así que está bien. ¿Cuál museo? Es de la Potosilla y América. Por Repones. La casa, pero no en esa Potosí, la Potosí de arriba, más arriba. Ajá. Sí, ajá, subiendo. Igual hay de bendición, en la First Step, sí. Ajá. Pero, hasta si quieres, no puedes ir a escuchar más. Ir al estado. ¿En el Boulevard? Esas bicicletas de la aeropuerto. Igual, para veces, pero no te olvidamos para la primera cuando llegue a eso. Pero es que Ross es bastante caro, es bien caro. Y después llegar casi como un plato de distancia. Pero si quieres, digamos, guarniciones ilimitadas, vayan a las moras. Es un poco menos que la estancia yo en realidad, pero las guarniciones son ilimitadas. En la tía. Igual podrían ir a las moras, pero igual hay que intentar porque no es mucho más fácil. O sea, que es algo más como pulmera, así, pero a veces igual. He ido a un concierto el sábado, el viernes 2, ahí me he escuchado. Y luego el sábado fui a la discoteca con el Tomás. Pasa. No.
La sociedad es para ti. Para la sociedad. Hay altas particulares, no adicionales para actos. Vamos a la historia. Está grabando. A ver, ¿quiénes están trabajando más? Por favor, levanten la mano. ¿Cuántos son? Trabajen, tema. Muy bien. Lesiones premalignas y malignas con cáncer de cuello uterino. Importante tomar en cuenta, saber diferenciar lo que es una displasia y lo que es una neoplasia. ¿Qué es una displasia? El griego mala formación es una anormalidad en aspecto celular con cambios en el proceso de amolación de estas células. Las células displásicas tienen cambios que afectan tamaño, forma, organización. Son lesiones precursoras tempranas y reflejan una transformación hacia una neoplasia, hacia un tumor. La displasia es un cambio preneoplásico o precanceroso. Es una lesión reversible. Desaparece la causa que provoca la displasia y volverá a la normalidad de la estructura celular. Es una displasia. ¿Qué es una neoplasia? Del griego neo, nuevo, y plasia, crecimiento. Crecimiento celular persistente, excesivo, ilimitado, desordenado y autónomo. No responde a mecanismos normales de control y se aleja del aspecto normal del tejido y va a persistir esta alteración aún la causa haya desaparecido. Por lo tanto, la neoplasia es un fenómeno denominado tumor. Recordemos la histología del cuello uterino. El cervix tiene origen de endocervix, epitelio cilíndrico simple, exocervix, epitelio plano estratificado queratinizado, y entramos en la zona de transición o de transformación. Es ahí donde se debe tomar la muestra para histología cervical, es ahí donde puede iniciarse un proceso neoplásico cancerígeno. Con la unión escamocolumnar, la región o zona de transformación entre epitelio endo y exocervical. En una mujer de edad fértil hay tendencia a eversión, a que el epitelio endocervical vaya hacia la parte externa. La acidez de la vagina de 3.5 a 4.5 puede lesionar el epitelio endocervical, el cilíndrico simple, el epitelio lábil, y obviamente estas células del epitelio endocervical deben entrar en un fenómeno de metaplasia desde cambio epitelial, y obviamente inicialmente son células cilíndricas metaplásicas inmaduras, por lo tanto son sensibles, son vulnerables a cualquier daño que ocurra a este nivel. Epitelio endocervical, exocervical, son de transición de transformación unión escamocolumnar. Es ahí donde va a iniciar un proceso, en este caso neoplásico, como el cáncer del cuello uterino. Neoplasia intracervical o neoplasia cervical intraepitelial, los famosos NIC. Antes conocida como displasia, crecimiento y desarrollo desordenado del epitelio cervical, lesión que puede progresar a cáncer
invasor. Los tipos se clasifican de acuerdo a sistemas. El sistema Bethesda, citología cervical, sistema NIC o displasia y el Papa Nicolau. El Papa Nicolau es un tipo de citología cervical más en cuanto a clasificación, porque además existe NIC o displasia, sistema Bethesda. Sistema Bethesda puede reportar citología, resultado normal. Puede reportar una infección que está alterando la estructura celular, o puede reportar alteración de células escamosas, donde haya una estructura de células escamosas atípicas, que son los ascos indeterminados. Estos no son ni benigno ni maligno. Es importante también descartar lesiones de alto grado, y acá ya hay alta sospecha de malignidad. Lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado, los SIDS, o de alto grado, que obviamente los de bajo grado tienen relación con infección por virus papiloma humano. Se ubica que la relación intraepitelial de bajo grado es una infección por virus papiloma humano. Y de todo este proceso, es normal, haber infección, alteración de células escamosas, puede haber un cáncer de células escamosas. ¿Sí? Por lo tanto, es importante el seguimiento anual. Toda dama que tiene relaciones sexuales, un año después, Papa Nicolau, citología cervical, cada año, pues 65, 70 años, así salgan normal el resultado. ¿Qué quiere? Que mueva la dieta. Que mueva la mesa. No, o sea, mueve una diapo. Ah, una diapo atrás. Sí. ¿Esa? Sí. Y ahí está la otra. Sistema NIC, neoplasia intracervical o displasia. Puede reportar normal, reportar un fenómeno de atipia inflamatoria, una alteración celular por inflamación. Puede reportar lo que se indica cáncer de células escamosas, un cáncer in situ o displasia leve, moderada o severa. Displasia leve, NIC 1, neoplasia intracervical, tipo 1. Displasia moderada, NIC 2, displasia severa, NIC 3. Del sistema NIC o de displasia intraepitelial de Bethesda. Y entonces, si relacionamos sistema NIC o displasia, importante tomar en cuenta que el diagnóstico citológico puede reflejar inmadurez de células desorganizadas, anomalías nucleares o incremento de actividad mitótica en las células del cervix. Grave. NIC 1, neoplasia intracervical, tipo 1, displasia leve, va a afectar solamente al tercio inferior del epitelio. El NIC 2 afecta al tercio medio del epitelio y el NIC 3 ya inclusive afecta hasta el tercio superior. Cáncer in situ, cuando el cáncer no rebasa la membrana basal del epitelio. Cuando el cáncer ya rebasa la membrana basal del epitelio, es cáncer invasor. El NIC aparece probablemente durante la menarquia o después del embarazo. Después de la menopausia, las mujeres tienen menos riesgo de desarrollar una neoplasia intracervical, más frecuente entre 30 años para adelante en promedio, la mayor incidencia de cáncer in situ 25 a 35 años de edad, en plena edad fértil de una persona. La incidencia de cáncer cervical incrementa después de los 40 años, pero obviamente reduce después de la menopausia. Nosotros decimos para el cáncer de cuello uterino. Mujeres entre 25 y 64 años de edad, promedio de edad que ocurre el cáncer de cuello uterino, lesiones sexuales a temprana edad por epitelio que es inmaduro, es lábil, es un factor de riesgo, que la persona tenga múltiples parejas sexuales, de ITS que lesionen el cervix desde una
gonorrea, una clamidiasis y obviamente infección por virus papiloma humano, obviamente, con cepa oncógena cancerígena 16 o 18, la multiparidad cuando tienen más de 4 partos por vía vaginal, el tabaquismo por la nicotina que bloquea la metaplasia escamosa, que nunca se haya hecho una citología cervical la persona, o personas con inmunosupresión, o personas con VIH, o patologías autoinmunes, o que reciban, por ejemplo, radioterapia. Inicialmente el cáncer, como todo tipo de cáncer, es asintomático, no hay sintomatología inherente a esta patología. Frecuentemente diagnosticado mediante biopsia, después que la citología haya dado un resultado anormal, alterado, y se detecta de forma temprana, y si la prevención es la adecuada, evitamos que el cáncer llegue a ser invasor. Toda persona, si hay relaciones sexuales, inicia la vida sexual activa un año después, cada año citología cervical, lo que conocemos como Papa Nicolau. Virus papiloma humano. Este virus, causa principal de neoplasia intracervical, de cáncer del cuello uterino. Este virus es necesario, pero no es suficiente para el cáncer del cuello uterino. La infección del virus se encuentra un 80% de toda la lesión y cae el 100% del cáncer invasor que está presente este virus. La infección tiene alta frecuencia y varía según la edad de la paciente. Y entonces es importante tomar en cuenta que las cepas de este virus, dependiendo de su posibilidad de malignización, es que se clasifican en riesgo bajo, 6, 11, 42, 43, 44, que provocan algún tipo de verruga, un tipo de condiloma, o provocan el NIC1, neoplasia cervical o displasia leve. Ya lo que son riesgo alto, de todos estos dos, 16, 18, y estos impares, 31, 33, 35, 82, 45, 51, este par 52, 56, 58. El 16, que es cancerígeno, está en un alto porcentaje en estadios de NIC1, en todo caso NIC2, NIC3, y también cáncer invasor. Pero también encontramos a esta cepa cuando la citología sale normal. Es importante ese detalle en una paciente que tiene un PAP, el PAP1 es normal, el PAP2 es inflamatorio, el PAP3 sospecha de cáncer y el 4 es cáncer. Un PAP2 persistente se debe realizar colposcopía porque puede pasar inadvertido un inicio del cáncer de cuello uterino. Y entonces, todo cáncer, perdón, en un virus papiloma humano, ¿es cáncer? No. Es una infección no persistente un 90%, si entre 2 años, si es una cepa no cancerígena, si entre 2 años desaparece la infección. De ser persistente, puede estar latente por varios años, puede suprimirse o eliminarse la infección cuando no hay factores de riesgo. Factores de riesgo es importante tomar en cuenta. NIC1 o NIC2 puede resolverse espontáneamente cuando no hay cepa cancerígena y cuando no hay factor de riesgo que hemos ido señalando. Ya cuando el virus es una cepa cancerígena, de 30 veces el riesgo de cáncer del cuello uterino, pasa a un NIC2, a un NIC3, ciertos factores de riesgo, se añade lo que es el cáncer invasor del cuello uterino. Entonces es fundamental hacer una captura y determinar qué cepa está causando la infección. Entonces, infección por virus papiloma humano, actualmente no es persistente, 90% de las mujeres inmunocompetentes con buenas defensas resuelven la infección de forma espontánea en los siguientes 2 años. Muy bien. En casos persistentes, la infección podría permanecer en estado de latencia, una manifestación clínica de la patología,
y posteriormente la infección se puede suprimir o eliminar cuando sepa no cancerígena y cuando no hay factores de riesgo. Sepa cancerígena con factores de riesgo va hacia un cáncer de cuello uterino. Y podría ser el único uno, desaparecer espontáneamente esta lesión porque la infección ha cesado, ha desaparecido, y si es de alto grado, ya dijimos, 30 veces incrementa el riesgo, hace un NIC 2, hace un NIC 3, luego un cáncer invasor. Por lo tanto, importante tomar en cuenta, la paciente acude a la consulta, una infección por este virus. Sencillamente, no necesariamente va a llegar a un NIC 2, NIC 3, tampoco un cáncer cervical. No es necesario alarmar a la paciente porque primero captura y ver si sepa cancerígena o no sepa cancerígena. Entonces, acá es fundamental, como dice la diapositiva. Infección, sí, necesaria por este virus, pero no suficiente. ¿Qué es importante? Tomar en cuenta los factores de riesgo, que es señalado. Diagnóstico. Inicialmente, lo conocemos como citología cervical o Papa Nicolau. Aprovecho la diapositiva para mostrar un estropio. Epitelio endocervical exteriorizado y vertido, completamente lesionado. Estropio, exterior del epitelio endocervical. Epitelio orificial, porque alrededor del cervical externo. Voy a poner una muestra con epitelio endocervical con citobras para histología cervical. ¿Para qué sirve esta prueba? Muy bien sabemos que es la prueba más utilizada y para detectar precozmente el cáncer del cuello uterino, detectar lesiones precancerígenas o ya cancerígenas y se basa en las células de las capas superficiales del epitelio cervical se escaman continuamente. Es importante tomar en cuenta que el epitelio exocervical, al ser no queratinizado, tiene varias capas. ¿Cuántas capas tiene este epitelio exocervical? Capa basal, para basal intermedia y superficial. Y va madurando constantemente las células para después de escamarse cada 62 horas. Es fundamental considerar que también el Papa Nicolau sirve para valorar el nivel hormonal de la persona. ¿Qué le quiero para un Papa Nicolau? Citología cervical, mesa ginecológica, obviamente, un espéculo metálico de plástico, estándar original, dependiente. Una dama que nunca tuvo paridad, que no tuvo partos vaginales, espéculo virginal o el más pequeño. Una dama que ya tuvo paridad, tuvo parto por vía vaginal, el mediano, y hasta ahí. El grande es muy traumático, no hay por qué provocar molestia, dolor a la paciente. Una espátula de aire, puede utilizar también cepillo endocervical o citobras, puede utilizar un hisopo de algodón, el que prefiera. Portaobjetos, obviamente, y fijador. Se utiliza alrededor del cabello porque tiene alcohol, que es el fijador, y es lo más utilizado, lo más económico. Y obviamente, para iluminar, obvio, lámpara rollo de gas. ¿Qué recomiendo a la paciente para someterse a citología cervical conocido como Papa Nicolau? No actividad sexual 48 horas antes de la prueba, no menstruación en esos días que he finalizado, sino hace 5 días atrás, en este comunitario 5 días atrás, no ducha vaginal, ningún producto vaginal, no óvulos, no cremas vaginales, una semana antes. La higiene externa es suficiente, con agua y con jabón, y obviamente ningún tratamiento que haya sido utilizado en los últimos 7 días. 7 días sin tratamiento con óvulos, no utilizar crema vaginal, no espermicidas, ni siquiera, es que usé condón, ¿no? 7 días tienen que transcurrir de haber utilizado óvulos, crema o espermicidas. Procedimiento. Paciente en posición de litotomía, posición ginecológica, la posición es bastante relajada, se coloca el espéculo y obviamente se va a direccionar
hacia el cervical externo, visualizando el cervical externo, el ciclo de Tenca, como bien saben ustedes. Se rota el espejo de 45 grados para que ya se haya fijado ahí. Y finalmente se procede a visualizar el cervix, se fija el espéculo y se toma las muestras. Y acá voy a diferenciar dos detalles. Hay dos formas de tomar la muestra. Una de estas es 3 tomas. Divide en 4 partes imaginarias el portaobjetos, una cuarta parte para identificar los datos de la paciente. En una cuarta parte voy a registrar lo que voy a colocar la muestra de lo que corresponde a exocervix, lo que corresponde a endocervix, lo que corresponde a fondo del saco de vagina. Son 3 muestras que se toman. En lo personal me parece ociosa esta técnica. Lo lógico es dejar una cuarta parte para identificación del paciente, nombre, edad, las 3/4 partes, de una sola vez tomar la muestra de forma longitudinal, ya sea con espátula de aire, con Cytobranch o con hisopo de algodón. Por lo demás, ya una vez tomada la muestra, a 20 centímetros de forma oblicua, colocar el portaobjetos y fijar. No colocar en exceso el fijador porque va a lavar la muestra. Entonces, tiene que ser una fijación no excesiva para evitar que quede lavada la muestra. Otro detalle importante: paciente con exudado, paciente con flujo vaginal. La paciente acuda con un te dice: doctora, tengo flujo vaginal, tengo secreción, creo que me haga Papá Nicolau. Papá Nicolau no para infección. Inmediatamente detecta infección, sí, pero no es para infección. Acá que es importante: si el paciente tiene abundante exudado, abundante flujo vaginal, primero voy a tomar la muestra de extinción de Gram, examen fresco, diagnostico la infección, el origen, la etiología de la infección, voy a tratar la infección, luego se llama Papá Nicolau. Advertencias: no tacto vaginal previo al Papá Nicolau, obviamente. El talco que tiene, obviamente, el guante o el lubricante que uno utiliza para hacer tacto vaginal va a alterar lo que es la muestra para histología cervical. Los lubricantes pues contaminan la muestra, y tras realizar la histología debemos advertir a la paciente que puede haber sangrado por contacto, hay que advertir, de manera de que la paciente sepa que el cuello tiene que estar inflamado, por ejemplo, pues hubo sangrado, que no se preocupe, que obviamente es un sangrado escaso, pero no voy a dejar sangrando el cervix. Evidencié sangrado por contacto, voy a controlar el sangrado, luego retiro el estero. Y el resultado negativo, lesión intraepitelial o cáncer, es un PAP1. Puede haber una anomalía celular, epitelio, células escamosas atípicas, displasia leve o NIC1, displasia moderada o cáncer ínfimo. Es importante que cada vez sea Papá Nicolau, pero que cervical la paciente. Otras neoplasias malignas como melanomas, sarcomas y linfomas, en dado ocasión van a afectar el cuello uterino y van a reflejar una alteración de neoplasia. Por lo tanto, infección por hongos, herpes, tricomonas u otros, directamente detecta la histología cervical del Papá Nicolau, pero no es para infección del PAP, es para verificar la alteración celular y para medir nivel hormonal en la paciente. Y puede haber un fenómeno de irritación, de infección del cuello uterino, que muestre una histología cervical, un PAP alterado. Limitación de la prueba. La limitación más importante es la sensibilidad. Los citólogos dicen que esto es como el cacho pulgar. Se va a informar lo que se ve. En definitiva, tu muestra es inadecuada, no tomas una muestra adecuada suficiente de lo que es el endocervix, los extensión de transformación, o de repente enviaste con mucho exudado, el citólogo te va a reportar de repente lo que no correspondería a una paciente
Y a partir de aquello, la interpretación y la lectura depende mucho de una adecuada muestra del cuello uterino. Cuando ocurren estos errores, pues se toma la muestra. Además, si hay sangre o inflamación, puede dificultar la visión de las células. Intentar engañar al citólogo indicando, la paciente dice, doctor, nuestra vida está finalizando. Entonces muestra para Papa Nicolau. Pretender decir que ese sangrado que existe, esa sangre que existe, es por sangrado de contacto, no te crees citólogo. Especialista en células que existen en tejidos, difícil de engañar. Por lo tanto, especificidad y sensibilidad depende. Acá es fundamental tomar en cuenta. Sensibilidad 11%, 14%. Especificidad depende de cómo tomes la muestra, son 97%. Papa Nicolau, clase 1, ausencia de células anormales o atípicas. Clase 2, inflamación. Inflamación, pero que no es malignidad. El PAP 3, cirugía sugestiva, sospechosa y no conclusiva de malignidad. Acá realizaremos colposcopía, biopsia dirigida, que luego iremos a hablar. Y el PAP 4, lamentablemente, ya refleja alta probabilidad de cáncer de cuello uterino. PAP 1, tiene células endocervicales, no hay lesión, no hay factor de riesgo, y acá esto a propósito puse. Se comete un tremendo error, decir, mira señora, durante 3 años su PAP salió 1. No venga ya cada año, venga después de 3 años. Tremendo error. Cada año sale un Papa Nicolau de tipo 1. Entonces, es fundamental tomar en cuenta factores de riesgo que bien conocemos y habíamos hablado. El tabaquismo severo, el sexual a temprana edad, factor número de padres sexuales, accidentes de infección por papiloma humano, accidentes de displasia o lesión de bajo grado, nivel socioeconómico bajo, accidentes de itesis en esta paciente, accidentes de carcinoma o adenocarcinoma en esta paciente, factores de riesgo para cáncer de cuello uterino. PAP 2. Se describe un proceso infeccioso, se debe tratar la infección, el cuadro inflamatorio persiste, si persisten 2 o 3 muestras, voy a hacer una colposcopía, pues un falso negativo. Complicación benigna secundaria a una atrofia, una posmenopausia, atrofia cervical, vaginal. Si verifico que me reporta colpitis atrófica, cervitis atrófica, voy a dar estrógenos en óvulos o crema vaginal. Después de unos 3 meses, repito el Papa Nicolau. PAP 3, PAP 4, células pavimentosas de indicación determinada. Si sale un ascus, por ejemplo, indeterminado, repito el PAP. Y es necesario indico colposcopía. Si interpretar de bajo grado, colposcopía. Es un PAP 3. De alto grado, un cáncer invasor, colposcopía y biopsia dirigida. Colposcopía, el colposcopio, es una técnica óptica que permite evaluar y corroborar, descartar o confirmar alteración celular cuando sea un PAP, un fondo citológico anormal. La mayoría de las anormalidades, la apariencia del epitelio capilar, son invisibles. ¿Qué permite la colposcopía? Visualizar lesiones no visibles al ojo humano de forma directa. Aumenta la visualización, se aplica el ascético al cuello uterino y ahí vamos a obviamente ver reacción del epitelio. Si se vuelve blanquecino el epitelio, significa que hay un proceso ya sospechoso de una lesión o premaligna o maligna. Se coloca el colposcopio, de binoculares, se amplifica la imagen. A través de una luz que tiene el colposcopio se puede estudiar epitelio de cuello uterino, epitelio de vagina, de vulva y de ano. No solo sirve para cervix, sirve también para vagina, para vulva y para después. Entonces se visualiza normal, bajo grado,
alto grado y cáncer. Pasaron varios años para que ocurra este fenómeno. A la paciente, con solo mostrarle en el monitor, la paciente queda muy impactada, impresionada y obviamente accede a tratamientos que debemos realizar. Y miren cómo la lesión va avanzando, ¿no? Es fundamental tomar en cuenta que de ser un epitelio aparentemente inflamatorio, va pasando a lesiones que paulatinamente puede llegar a un cáncer invasor. Pero esto no es de un día para otro, es en años, durante 5 años en los que una lesión premaligna produce un cáncer invasor. Y acá es fundamental el hecho de que cuando detectamos a este virus, oportunamente lo adelantamos por 5 años a que se haya instaurado un cáncer invasor. Esto se puede prevenir con un simple Papa Nicolau. De forma responsable y tomada la muerte. ¿Qué hallamos en colposcopía? Primero, visualizar con el acético del cuello uterino. Se aplica lo que es el acético, que definitivamente es el final, al 5%, y vamos a encontrar que se vuelve blanquecino el cervix. Que aplicamos el acético. Puede haber zonas hemorrágicas que reaccionan a lo que es el ácido acético. Esto va a coagular proteínas del núcleo del citoplasma y las convierte en opacas y blancas alrededor del epitelio del cervix. Las zonas displásicas son las más afectadas, son las que convierten en color blanquecino y un núcleo aumentado de tamaño con una gran cantidad de proteínas. Leucoplasia. Placa blanca, área con epitelio blanco engrosado, antes de aplicar el acético, incluso ya está la lesión blanquecina, puede indicar una neoplasia subyacente, patrón vascular atípico, es esta imagen. Característica de cáncer invasor, son vasos enroscados, ramificados y reticulares. Punteado, después del punteado que hay acá. Capilares dilatados que terminan superficie determinando una agrupación de puntos, vasos punteados se forman según migra el epitelio metaplástico, la velocidad columnar. Cuando aparece en una zona de epitelio acético blanco, indican epitelio alterado, un tipo de NIC, puede ser un NIC 1. Mosaico, se asemeja mucho a una cerámica o un mosaico, ¿sí? Hay unión de muchos vasos punteados terminales que rodean la apertura de las glándulas cervicales. Capilares terminales que rodean bruscamente bloques circulares de epitelio eléctrico blanco. Se denomina así mosaico porque se asemeja a un mosaico de azulejos, a una cerámica. Entonces, este tipo de mosaico tiene relación con una lesión de alto grado, un NIC 2 principalmente. La prueba de Schiller en la colposcopía. Apliqué ácido acético, corresponde a aplicar solución de glucol. El epitelio indemne, sano, no tiene glucógeno, absorbe el glucol, se pigmenta el color café, el color caoba. Epitelio dañado, que no contiene glucógeno, no absorbe el glucol y no se pigmenta. Y de esta posición nos toma la muestra para biopsia. Por eso denomina colposcopía con biopsia dirigida. Entonces, el epitelio no pigmentado está reflejando que en definitiva hay una alteración en la estructura celular de este epitelio. A partir de aquello, biopsia diagnóstica puede ser por cono, con un bisturí frío, puede ser con pinzas acá bocado, la puesta para biopsia. Y esto cuando se realiza, cuando la colposcopía es insatisfactoria, la lesión se interioriza, se va hacia el endocérvix, cuando hay discrepancia, no hay concordancia entre la biopsia dirigida y el examen citológico. Sospecha de adenocarcinoma in situ, carcinoma microinvasor. Dos tipos de cáncer que ocurren en la parte histológica del cuello uterino. Adenocarcinoma de endocérvix,
carcinoma epidermoide de exocérvix. Y entonces, cuando en el Papa Nicolau encontramos presencia de coilocitos o coilocitosis en un Papa Nicolau, significa que existe infección por virus papiloma humano. Si reporta infección intraepitelial de bajo grado en Papa Nicolau, infección por virus papiloma humano, ¿qué debo hacer? Captura híbrida. ¿Para qué? Para realmente identificar presencia del virus 5 años antes de que genere lesión en el cuello uterino. ¿Qué estoy buscando? Identificar el ADN del virus. Es un estudio de cronología molecular y obviamente la muestra se toma similar a un Papa Nicolau. Con citografía, miembro cervical, y ahí determina si es una cepa cancerígena o no cancerígena. Cáncer del cuello uterino. Estadios del 0 al 4. Estadio 0, cáncer in situ, que es un NIC3, donde no se basa la lesión a la membrana basal del epitelio, un cáncer in situ, estadio 0. Estadio 1, tumor limitado al cuello uterino, y este es un subdivido, 1A, cáncer limitado al cervix. Se identifica por estudio microscópico. Esta lesión ha rebasado la membrana basal en menos de 5 milímetros de profundidad y menos de 3 milímetros de superficie, de extensión. Estadio 1A1. Se supone que esta es la membrana basal y cuando existe el 1A1, invasión del estroma del cervix, menos de 3 milímetros de profundidad, menos de 7 milímetros de extensión superficial. Esto ya es importante, que a propósito, esto es muy relativo, ya no se toma en cuenta la supervivencia, es demasiado relativo por múltiples factores. 1A2, invade al estroma del cervix, más de 3 milímetros, pero menos de 5 milímetros de profundidad, 7 milímetros o menos de extensión. ¿Sí? Profundidad y extensión. Estadio 1B. Cáncer limitado al cuello uterino. Ya se puede visualizar a simple vista esta lesión. Es obviamente una lesión mayor a 1A2. Este es 1B. 1B1. Lesión clínicamente visible. Una lesión de menos de 4 centímetros de tamaño, y 1B2, lesión clínicamente visible de más de 4 centímetros de tamaño. A la espectroscopía ya visualizamos esto a simple vista. Estadio 2, cáncer extendido fuera del cuello uterino, no llega a pared pélvica, no afecta al tercio inferior de la vagina. ¿Qué afecta? 2 tercios superiores de la vagina. Se subdivide el estadio 2 en 2A. Extensión fuera del cervix, incluye 2 tercios superiores de la vagina, pero no afecta parámetros. Hasta ese estadio se puede realizar histerectomía total radical. Hasta este estadio, cuando no invade a parámetros. Cuando ya el cáncer ha invadido parámetros, es 1B, no histerectomía directa. Previamente debemos realizar radioterapia, braquiterapia, para después recién hacer una cirugía de rescate. Ya está la lesión cancerígena fuera del cervix, va de parámetros, no llega a pared pélvica, pero tampoco a tercio inferior de vagina. Luego viene el estadio 3, cáncer extendido hasta la pared pelviana, afecta al tercio inferior de la vagina, provoca hidronefrosis o riñón no funcional, prácticamente está comprimiendo a los uréteres. 3A, extensión al tercio inferior de la vagina, que todavía no llega a pared pélvica. El 3B ya llega a pared pélvica. Provoca hidronefrosis, riñón no funcional. Esto se puede prevenir con un Papa Nicolau. Finalmente, el estadio 4, cáncer extendido. Invade a vejiga, invade a recto, porque para determinar el estadio del cáncer se realiza cistoscopía para ver si comprometió a vejiga,
sigmoidoscopía parece que se comprometió a recto. Y el 4B se ven órganos distantes, y así avanza el cáncer en varios años. Tratamiento: cáncer in situ, donde el cáncer no se va a pasar del epitelio. ¿Qué puede hacer? Conización. Para extirpar el cuello inflamante en forma de cono, puede tener una base ancha, un vértice corto, vértice largo, base estrecha, depende. ¿En qué caso se hace conización? Cuando sea un NIC2, una biopsia positiva, lesión epitelial de bajo grado, un cáncer in situ. Con la unión escamocolumnar no se observa a la colposcopía y obviamente el PAP reporta anormalidad. Si a la colposcopía se observa una zona de anormalidad que ingresa al conducto endocervical, también realiza conización. Criocirugía, centro quirúrgico para congelar, destruir tejido anormal del cuello uterino. La criosonda se introduce en la vagina, se identifica el cuello uterino, se forma una esfera de hielo en el cuello uterino con 20 grados, de hecho células anormales. De gas nitrógeno, haciendo que se enfríen los suficientes para poder destruir al tejido. El detalle es que cuando se hace criocirugía no se puede obtener tejido para muestra y enviar histopatología. Y obviamente también se destruyen células sanas. Es importante haber dirigido muy bien la criosonda para no lesionar a otra porción, por ejemplo, la cúpula vaginal. El fondo del saco no puede quedar afectado. Pavel y su frente hicieron una propuesta en cuanto a tratamiento, pues clases 1, 2 y 3. Histerectomía extrafacial, extirpando cúpula vaginal en un NIC1, cáncer in situ, un cáncer microinvasor 1A1. Histerectomía radical modificada, puede seccionar mitad de ligamentos uterosacros, cardinal de McEnroe en ambos lados, el superior de vagina, uterina que llega a nivel del uréter, de un microinvasor 1A2, después una radiación de un microcarcinoma. Y el 3, histerectomía radical, un total de ligamentos uterosacros y cardinales, se extirpa mitad superior de la vagina, se hace vaciamiento ganglionar y obviamente se liga a la uterina desde su origen. ¿En qué caso? Hasta estadio 1B, 2A. Hasta ahí, cirugía directa. Tipos de histerectomía que nos sirve en ginecología en caso de cáncer, solo esta. Es obvio, ¿no? Extirpar solo el útero no es suficiente. Mucho menos, no podía realizarse una subtotal. La subtotal se extirpa cuerpo y cuello. Si el cáncer está acá, como que extirpo solo cuerpo. Y el 4, la clasificación, sección de todos los tejidos periureterales, ligar la arteria vesical superior, 3/4 partes de la vagina, cuando obviamente ya es recurrente el tumor, donde no se puede conservar vejiga. Y el 5, prácticamente, la cirugía radical, se extirpa porción vesical afectada, cuando obviamente el cáncer prácticamente se fue comprometiendo a toda estructura vesical y rectal. El tipo de radioterapia y la braquiterapia es muy traumática para la paciente. Posición de histerectomía ginecológica, se coloca el dispositivo para braquiterapia a partir de una especuloscopía. Durante 24 o 38 horas se va irradiando a cuello uterino. Paciente sedada porque no podía tolerar esa posición durante tantas horas. Entonces, la terapia en etapas tempranas tiene un porcentaje de curación que la cirugía. La dosis empleada, 35 gigabytes, dependiendo del estadio del cáncer, y obviamente puedo complementar la terapia con braquiterapia. Eso se puede prevenir con un Papa Nicolau de forma ordenada anualmente. Entonces, a partir de que hay radioterapia, braquiterapia, los ovarios quedarán obviamente no funcionales.
Kamura hizo una clasificación en cuanto a pronóstico de cáncer de cuello uterino: favorable, rival y malo. Carcinoma epidermoide, cáncer del cuello uterino de exocervix, hasta 2 centímetros, sin metástasis a ganglios linfáticos, muy favorable. Es un cáncer habitualmente que está iniciado. Observado, una epidermoide hasta 4 centímetros, ganglios comprometidos, un solo grupo ganglionar, o un adenocarcinoma es el cáncer de endocervix de 2 centímetros, donde no hay metástasis a linfático. Con malo, carcinoma epidermoide más de 4 centímetros de tamaño, ganglios comprometidos y más de una cadena ganglionar, un adenocarcinoma con ganglios igual comprometidos o ya siendo positivos. Lazo celeste, solidaridad, personas con cáncer de cuello uterino. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ya terminaste? Sí. ¿Está con nombre?